Empezamos con el tema de utilización y antes de resolver cualquier problema vamos a estudiar los pasos que hemos de seguir para resolver un problema de optimización. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir las variables x y y. A partir de estas variables vamos a plantear una función que dependa de esas dos variables y a continuación expresaremos esta misma función en función de una única variable utilizando algún requisito del problema, es decir, nos van a dar una condición que ha de cumplir y a partir de esa condición podemos expresar nuestra función en función de una única variable. Una vez tenemos nuestra función expresada con una única variable, ya podemos derivarla y a continuación igualarla a cero, de manera que a partir de esta ecuación podremos obtener ese valor de la x que me da ese máximo o ese mínimo. Para comprobar si se trata de un máximo o de un mínimo, lo que hacemos es derivar dos veces la función y sustituir ese valor que me ha dado. Si al sustituir ese valor me da negativo, significará que para ese valor de x tengo un valor de la función máximo. Sin embargo, si al sustituir ese valor de la x en la segunda derivada me da positivo, significará que ese valor de la x me da un mínimo. Una vez ya hemos comprobado si se trata de un máximo o un mínimo en función de lo que nos pida el enunciado, lo que vamos a hacer ya es calcular ese valor de la función sustituyendo el valor de x, que será lo que nos pidan finalmente. Ya tenemos repasado los pasos que vamos a seguir para resolver un problema de optimización y ahora pues vamos a resolver uno. Empezamos con la pregunta número 4 de junio 2025, la reserva. Esta pregunta consta de dos apartados, el apartado 4.1 y el apartado 4.2 a elegir. Nosotros vamos a hacer el apartado 4.1. ¿Qué nos dice? Se considera un prisma triangular de altura h centímetros cuya base es un triángulo equilátero de lado x. Acordaos que un triángulo equilátero es que tiene todos sus lados iguales. El prisma tiene un área total, área que incluye el área de las caras laterales y de las bases superior e inferior, igual a 10 centímetros cuadrados. Y nos piden en primer lugar, en apartado 4.1.1, que expresemos el área total del prisma en función de x y h. Pues vamos a obtener ese área en función de x y h y luego continuaremos con los siguientes apartados. Nos piden que calculemos el área total del prisma en función de x y de h. Fijaros que tenemos aquí nuestro prisma, cuya base es un triángulo equilátero, es decir, todos los lados son iguales, todos miden x, y cuya altura es h. Y sabemos que ese área total son 10 centímetros. Vamos a calcular primeramente el área de la base y fijaros que para calcular el área de base se trata de un triángulo equilátero. Necesitamos conocer la altura porque el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, para poder calcular esa altura, lo que hemos hecho es dividir el triángulo en dos partes, fijaros, de manera que tenemos dos triángulos rectángulos y podemos aplicar Pitágoras. Este sería uno de los catetos, el otro cateto sería la altura que queremos calcular y esto sería la hipotenusa. Aplicamos Pitágoras y fijaros, sería primer cateto al cuadrado, x partido 2 al cuadrado, más segundo cateto al cuadrado, y al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado igual a x al cuadrado. Tenemos que despejar de aquí la altura, esa y, ¿vale? Y fijaros que al despejar pues me quedaría y al cuadrado es igual a x al cuadrado menos, fijaros que esto pasa al otro lado, x al cuadrado partido 4. Hacemos el cálculo, agrupamos estos dos términos, fijaros que 1 menos 1/4 pues me quedaría y al cuadrado es igual a 3/4 de x al cuadrado. Y ahora ya que tenemos despejada la y al cuadrado, pues vamos a aplicar la raíz para quitar el cuadrado y nos quedaría que y es igual a la raíz de 3/4 de x al cuadrado. Fijaros que la raíz de 4 es exacta, nos daría 2, la raíz de x al cuadrado nos daría x y la raíz de 3 pues se quedaría como raíz de 3. Ya tenemos esa altura calculada y ahora pues vamos a calcular el área que sabemos que es base por altura dividido entre 2. Base que es x, de nuestro triángulo equilátero, por la altura que acabamos de calcular, es raíz de 3 partido 2 por x, y luego dividido entre 2. Agrupando términos, x por x me da x al cuadrado, y luego este 2 me pasa a la parte de abajo y me quedaría dividido entre 4. Al final, el área de la base es raíz de 3 partido 4 por x al cuadrado. Nos vamos al área lateral y fijaros que el área lateral es un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura, en este caso, x por h. Ya tenemos el área lateral, pero nos falta calcular el área total. Para calcular el área total hemos de tener en cuenta que tenemos dos triángulos
equiláteros, el de la base y el de la tapa, y que tenemos 3 rectángulos. Por tanto, el área total es 2 veces el área de la base más 3 por el área lateral. Pues sustituimos y me queda que el área total en función de la x y de la h es igual a 2 veces ese área de la base, ese raíz de 3 partido 4 por x2, más 3 veces ese área lateral que era x por h. Simplificando, fijaros que aquí podemos simplificar, nos quedaría pues 1/2 por raíz de 3 por x al cuadrado y aquí pues más 3 por x y por h. Ya tenemos el área total calculada, expresada en función de la x y de la h. Vamos al siguiente apartado. Seguimos con el apartado 412 y en este apartado 412 nos dice obtener los valores de x y h que maximicen el volumen. Acordaos que en el apartado anterior ya habíamos calculado la expresión que me daba el área total en función de x y de h y también sabemos que ese área total tiene que ser igual a 10 centímetros cuadrados. Vamos a calcular la expresión que me da el volumen y fijaros que el volumen es área de la base por la altura, pero el área de la base, fijaros que es el área de este triángulo equilátero que hemos calculado anteriormente y nos había dado raíz de 3 partido 4 por x al cuadrado. Por tanto, simplemente tenemos que sustituir aquí y nos da pues el volumen en función de la x y de la altura es igual a ese área de la base, raíz de 3 partido 4 por x al cuadrado por esa altura h. Pero fijaros que tenemos el volumen en función de dos variables, la x y la h. Para poder maximizar tiene que estar expresado en función de una única variable. Para ello vamos a utilizar la condición. Sabemos que el área total es igual a 10 centímetros. Entonces, a partir de esta condición, vamos a poder despejar una de las variables y luego sustituirla en el volumen de manera que nos quede expresado en función de una única variable. En este caso, la variable que vamos a despejar de la función área va a ser la altura. Fijaros que voy a despejar la altura, que la tenemos aquí, pues este término va a pasar al otro lado restando, de manera que ya puedo despejar la altura, todo lo que está multiplicando este 3x pues va a pasar dividiendo. Y fijaros que me queda pues h es igual a 10 menos raíz de 3 por x al cuadrado partido 2, todo ello entre 3x. Vamos a simplificar esta expresión, me queda 10 partido 3x y luego menos raíz de 3 por x al cuadrado partido 2 entre 3x, pues 3 por 2 se multiplica y me quedaría pues dividido entre 6 y luego esa x que también estaba dividiendo. Me quedaría este término de aquí, menos raíz de 3 por x al cuadrado partido 6x. Podemos simplificar, este término se queda igual, 10 partido 3x, pero fijaros que aquí en el segundo término tengo x al cuadrado partido x, el cuadrado y la x se me va y al final me queda multiplicado pues por esa x. Ya tenemos la altura en función de la x, ya podemos sustituir en la expresión del volumen esa altura de manera que únicamente nos quede expresado en función de la x y podamos derivarlo. Entonces sustituimos en la expresión del volumen y fijaros que me queda pues esa raíz de 3 partido 4 por x al cuadrado multiplicado por la expresión de la altura en función de la x. Vamos a simplificar y vamos a quitar este paréntesis, para ello pues multiplicamos todo este término por el primer término y fijaros que me quedaría 10 por raíz de 3, la x al cuadrado, y luego abajo pues 4 por 3 y la x. Ahora nos vamos al segundo término, menos, y ahora todo este término por el segundo término voy a quedar raíz de 3 por raíz de 3, x al cuadrado por x, que me dará x al cubo, y en la parte de abajo, fijaros, pues 4 por 6. Seguimos simplificando, fijaros que aquí tengo x al cuadrado partido x, este cuadrado y esta x se me va, me queda una única x, y fijaros que 10 partido 4 y 3, pues al final me queda 5 partido 6 por la raíz de 3. Y luego aquí tengo raíz de 3 por raíz de 3, que es 3, partido 6, esto en realidad es un medio que multiplicado por 4 pues me da un octavo. Ya tenemos el volumen expresado en función de la x, ya lo tenemos simplificado y ya podemos derivarlo para calcular ese valor de la x que me da ese volumen máximo que queremos calcular.
Tenemos aquí la expresión de nuestro volumen en función ya únicamente de una única variable, de la x, y por tanto ya podemos derivarlo. Vamos a derivar nuestro volumen y fijaros que tenemos aquí una constante por x, la x se nos va a ir, y aquí pues una constante por x al cubo, derivamos esa x al cubo, el 3 pasa multiplicando y rebajamos un grado. De manera que al final nos queda esto de aquí, que simplificando pues nos quedaría la expresión del volumen derivada pues 5 por raíz de 3 partido 6 menos 3 octavos por x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora con la derivada? Pues ahora con esa derivada lo que vamos a hacer es igualarla a 0 para calcular ese valor de x que me da ese volumen máximo. Por tanto, igualamos a 0 y a partir de esta ecuación vamos a obtener esa x, vamos a despejar la x. Este término de aquí pasa al otro lado con signo negativo, de manera que negativo y negativo se me va y ahora ya despejamos la x al cuadrado. Este 8 que está dividiendo pasa multiplicando y este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Fijaros que al final me queda eso de aquí, que simplificando pues me queda 20 por raíz de 3 partido 9. Pero fijaros que esto es x al cuadrado. Para calcular x aplicamos la raíz y me quedaría pues la raíz de 20 por raíz de 3 partido 9, que al final es aproximadamente 1,9619 centímetros. Antes de calcular la altura, vamos a comprobar que efectivamente este valor de x me da un volumen máximo y para ello lo que hacemos es la segunda derivada del volumen. Tenemos aquí el volumen derivado, vamos a volver a derivarlo. Fijaros que tenemos aquí una constante, la derivada de una constante es 0 y luego tenemos aquí una constante por x al cuadrado, la constante se queda igual y derivamos esa x al cuadrado que ese 2 pues pasaría multiplicando y rebajamos un grado. Fijaros que me quedaría esto de aquí. Al sustituir la x calculada, pues fijaros que al tener signo negativo, pues al final me va a dar negativo y por tanto se trata de un máximo. Acordaros que si al sustituir ese valor en la segunda derivada me da negativo es un máximo, si al sustituir ese valor en la segunda derivada me da mayor que 0 sería un mínimo. En este caso nos ha dado menor que 0, se trata de un máximo que es lo que queríamos. Por tanto, ya podemos pasar a calcular la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Pues simplemente en la expresión que teníamos de la altura en función de x, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor de la x que hemos obtenido. Y al final pues obtenemos que esa altura es 1,1327 centímetros. Por tanto, las dimensiones que ha de tener nuestro prisma, pues x igual a 1,9619, que era los lados de ese triángulo equilátero de la base, y luego la altura pues 1,1327 centímetros. Nos pasamos al siguiente apartado. El apartado 413 nos dice hallar dicho volumen. Fijaros que ya habíamos calculado el valor de la x correspondiente y tenemos la función volumen en función únicamente de la x. Lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor de la x donde pone x. Fijaros que simplemente es sustituir y al final nos saldría pues que el volumen es igual a 1,8878 centímetros cúbicos. Ya tendríamos el volumen calculado y por tanto el ejercicio resuelto. Y nos iríamos al siguiente.